La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Bienvenidos sean todos, queridos amigos y amigas, a este su espacio Educando en Valores, un programa que llega a ustedes gracias a la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de la Vicaría Episcopal de Educación. Y como siempre estamos aquí sus anfitriones Blanca González y Jonathan Rodríguez. Jonathan, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, gracias a Dios. Estamos por aquí en otra entrega del programa. Y siempre nosotros muy contentos de poder compartir con todos ustedes en este espacio que hoy está de fiesta. Claro que sí, estamos de fiesta porque el próximo domingo, bueno, estamos de fiesta por adelantado, porque el próximo domingo estaremos celebrando el Día del Maestro Dominicano, domingo 30 de junio. Y ahí hoy en este programa haremos un reconocimiento a esa labor encomiable que realizan los maestros, que se entregan por amor, que se entregan por ese servicio en la educación dominicana. Desde ya, muchas gracias a todos los maestros y maestras de nuestro país y muchas felicidades. Así mismo, felicidades. Así que ya ustedes saben, esto compártanlo en las diferentes, porque esto se va a poner en las diferentes plataformas, así que compártalo, no se quede con eso nada más. Así que ustedes verán qué bonito va a salir este programa del Día del Maestro Dominicano. Claro que sí. Pero antes nos ponemos en las manos del Señor, orando por todos los maestros de nuestro país, y le permito a mi compañero Jonathan hacer esa oración que siempre nos introduce en el programa de cada semana. Adelante. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que eres el único y verdadero Maestro, concédele a los docentes la gracia de ser, a ejemplo tuyo, maestros para sus alumnos. Haz que ellos y ellas sepan en su vida educarlos en la libertad y con su sabiduría capacitarlos para ser auténticos compromisarios hacia los demás. Haz que los y las docentes sean capaces de hablarles de ti y enseñarles a hablar contigo. Que ellos se den cuenta de que son amados y de que los maestros solo buscan su verdadero bien. Haz que su amistad contigo sea la fuente de su amistad con ellos. Jesús Maestro, gracias por habernos llamado a tu misma misión. Que nuestra docencia sea reflejo de la ayuda que tú nos das. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Y bien, amigos, como les dijimos en el inicio de este espacio, estamos ya a la puerta de la celebración
de un día muy importante para el sector educativo. El próximo domingo 30 de junio estaremos celebrando la labor del maestro, de maestros y maestras dominicanos. Un día dedicado a reconocer y honrar a aquellos que dedican su vida a educar y a formar a las generaciones futuras. Los maestros son verdaderos pilares de nuestra sociedad, cuyo trabajo incansable y compromiso son fundamentales para forjar un futuro próspero y lleno de oportunidades para nuestro país. En este día expresamos nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a los docentes por su dedicación, su vocación y su contribución inestimable a la educación de nuestra nación. Y esta noche en nuestro programa tenemos el privilegio de conversar con dos docentes dominicanos que ejercen su vocación desde contextos distintos, pero con un mismo propósito: transformar vidas desde la educación. Uno de ellos reside y trabaja en los Estados Unidos, ya lo vamos a conocer, y la otra docente en nuestra tierra, y a través de sus experiencias celebraremos lo que significa ser maestro dominicano dentro y fuera de nuestro país. Y para ponernos un poco en contexto, compartimos con todos ustedes una frase que nos invita a reflexionar, y es que enseñar es aprender dos veces. Es una frase de Joseph Joubert. Así que queremos con este programa felicitar, abrazar desde aquí a todos los maestros en su día. Jonathan, yo creo que se merece un fuerte aplauso para nuestros maestros y maestras que, como decimos popularmente, dejan el forro en el aula para la educación de nuestro futuro, de nuestros jóvenes, niños y adolescentes. Bueno, ahora vamos a conocer quiénes son nuestros invitados. Vamos a comenzar en primer lugar con América Antigua, quien es psicóloga general y máster en gestión y administración de centros educativos. Es directora del Centro Salesiano Don Bosco en los niveles inicial y primario desde el año 2015. Y docente en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Inició como maestra de inicial en el año 2005 y le apasiona el desarrollo integral del individuo. Y tenemos también como invitado a Lobel Quiroz, quien es educador bilingüe con más de 2 décadas de experiencia en el sistema educativo de Yonkers, Nueva York. Es maestro de aula en programas de lengua dual, profesor universitario e investigador con formación salesiana y jesuita. Actualmente es candidato a doctorado en liderazgo educativo en Manhattanville University y ha sido docente en la Universidad de la Florida. Así que vamos a recibirlos a los dos nuevamente con un fuerte aplauso. Bienvenidos a Educando en Valores. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias, muy halagado con su... Encantada de estar aquí. Para nosotros un placer celebrar, festejar con ustedes lo que es el Día del Maestro Dominicano, el Día del Maestro y la Maestra Dominicana, que cada año pues lo celebramos el 30 de junio, el Día del Maestro, pero se van adelantando, dadas también las circunstancias, esas celebraciones en todo el país. Y este año pues tenemos esta diversidad en cuanto a las experiencias. Y queremos nosotros preguntarles a ustedes, ¿qué los motivó a convertirse en maestros y en maestras? ¿Cómo surgió esa vocación? Bueno, te puedo Bien, contestar. pues. Ay, perdón. Sí, Adelante, adelante, Lobel. Sí, pues mira, gracias por cederme la oportunidad. Te puedo decir lo siguiente. Yo creo que las vocaciones son un llamado que tenemos, pero y así es el origen de la palabra llamado, pero a veces no lo escuchamos.
pero sigue siempre pendiente. Es un llamado que te hace el Señor, ¿no? A servir. Es un llamado a servir, al servicio. Y a veces uno se dirige a una cosa y esa no es. Hasta que encuentras personas que te guían. Lo más importante en esto son tus guías, tus consejeros y tus referentes, ¿no? Tus modelos. Sobre todo a nivel de cuando estás ya en la universidad, que tú hablas con los consejeros, los guías, las personas que te dicen, los profesores. Y siempre hay una persona que tú miraste cuando estabas en la escuela primaria, lo miraste en la escuela intermedia, lo miraste en la escuela secundaria y luego lo encuentras en la universidad. Aunque no sea la misma persona, pero tiene los mismos rasgos y las mismas cualidades. Yo creo que eso tiene mucho que ver con tu vocación. Y una de esas cosas que esas personas todas tienen en común es la pasión por el servicio. Le cedo el espacio a la compañera. Muchas gracias, Lobel. Comparto contigo esta parte de la vocación, y es encontrar en aquellos que nos han formado desde niños, desde el centro educativo donde nosotros nos formamos, que yo también soy salesiana, gracias a Dios, pues ese modelo tanto de servicio como de lo que tú quieres llegar a ser. En mi parte, pues yo encontré mi vocación cuando inicié a ser maestra de nivel inicial, y ver la transformación de los niños, ese grado de crecimiento, lo que ellos van logrando día tras día, fue lo que a mí me llevó a vincularme con la parte de la educación, porque como sabes, yo soy psicóloga, pero desde ese entonces vinculé todas mis acciones hacia la parte de la educación. Y para mí es sumamente gratificante ver el crecimiento de un niño, de una niña, de una familia que nosotros impactamos, siempre desde esa parte del servicio. El servicio, lo que tú puedes hacer por los demás, y ese valor que el niño y la niña le van dando a lo que van logrando. Principalmente cuando quizás haya alguna situación que no pueden hacer, lo que no pueden lograr, y ven que poco a poco, con tu ayuda, con la ayuda del equipo, pues lo van logrando, y realmente es muy gratificante. Pero eso del servicio y de encontrar en el otro ese amor por lo que haces, verdaderamente llena. Ustedes los dos han coincidido en que siempre hay una persona o un grupo de personas que son como el modelo a seguir, que son quienes los inspiran. ¿Recuerdan en ustedes, recuerdan algún caso particular, algún maestro o maestra que haya marcado su camino, así con nombre y quizás algunas características de ese maestro o maestra que haya marcado su vida en el inicio de su carrera? Sí, yo recuerdo. Por supuesto. Ay, disculpen. Mira, yo en estos días he estado participando en entrevistas, y yo tengo una certificación para enseñar español a nivel de escuela intermedia hasta escuela secundaria en el estado de Nueva York. Y en días pasados me recordé, en el Colegio Don Bosco teníamos un profesor colombiano, René Altamar, y yo lo mencioné en una entrevista porque fue él y él fue uno de los muchos laico. No creo que era muy religioso, pero estaba en el colegio, ¿no? Y un señor colombiano, recuerdo, en esos tiempos era un joven ya en edad media, qué sé yo, no la edad media de Dante, ¿no? Probablemente más dantesca, como algunos 30 y pico de años, pero uno joven, veía, toda persona que pasaba de 30 para nosotros era ya una persona madura, ¿no? Pero recuerdo que la pasión con que él nos enseñaba y nos expuso a trabajos de literatura latinoamericana, que yo estaba en el tercer grado
en aquel entonces tercero, ahora lo han cambiado un poco. Y la pasión con que nos enseñaba, vuelvo y menciono la palabra pasión, y nos expuso a autores latinoamericanos, a Borges, leímos a Vargas Llosa, leímos a Márquez, Gabriel García Márquez, y un sinnúmero de otros, también en poesías, que luego que yo vine a la Universidad de Estados Unidos, eso se enseñaba aquí a nivel universitario. Y darnos ese empujón y exponernos a tan temprana, vamos a llamarle edad, ¿no? A trabajos que se esperaban que hicieran estudiantes a nivel ya universitario, sobre todo aquí. Yo creo que fue una de las personas que, uno de los momentos que yo más valoré luego de estar fuera del colegio, y todavía lo sigo recordando con mucho amor, ese año, el tercer año de secundaria que hice en el Colegio Don Bosco. Al profesor que me enseñó, esa fue para mí una pieza, porque yo recuerdo, digo, me gustaría enseñar español como lo enseñó. Y uno de mis sueños es ser maestro de una sola materia, especialmente español. Yo enseño inglés, pero dar literatura española y con ese amor y como ese maestro, eso fue una gran inspiración para mí. Qué bien. Pues mira, de mi parte puedo compartirte que yo de niña estaba en primaria y recuerdo que yo tenía a mi maestra con nombres, se las puedo mencionar. Estaba la maestra Iris, estaba la maestra Lourdes y estaba Sor Hortensia. Fueron personas que para mí impactaron firmemente mi vida y mi vocación hacia la parte de la educación, pero también el amor con la que ellas enseñaban cada una de las asignaturas. Y recuerdo que mi maestra Lourdes fue quien me alfabetizó. Y ella se ponía con nosotros, no solamente conmigo, sino con todo el grupo. Pero a mí me impactó eso, o sea, el amor con el que ella lo hacía, la dedicación, y con cada estudiante que estaba en su salón de clases, ella hacía lo mismo. Se colocaba en un espacio aparte a trabajar la parte de la lectoescritura, como nosotros le llamamos ahora. En ese momento era a leer y escribir, ¿verdad? Uh-huh. Y para mí eso fue algo sumamente bueno, bonito, que cuando yo descubrí mi vocación, de una vez me remonté a esos tiempos. Y que yo dije en ese momento, yo tengo que enseñar como me enseñaron a mí, con el mismo amor, con la paciencia, con la tolerancia, con la virtud, pero también con la exigencia. O sea, exigir, pero con amor, con cariño, con respeto. En la secundaria yo tuve muchos maestros importantes, pero entre ellos te puedo mencionar a la maestra Miledis. Cuando yo voy a escribir en una pizarra con el marcador, yo recuerdo puntualmente cómo mi maestra Miledis escribía, y para mí ella es mi modelo de escribir en la pizarra cuando nos toca escribir en la pizarra. Te puedo mencionar al maestro Víctor Reynoso, que para mí fue el de historia. Isabel Guzmán, que también nos dio historia y geografía en la parte de la secundaria, también en el Colegio Don Bosco de ese entonces. Y fueron personas que con su formación, el dominio de sus asignaturas y la paciencia que tenían con nosotros, con 45 estudiantes en un aula, y con cada uno de ellos dedicarse a conocer cada una de sus situaciones, de sus necesidades, son un modelo a seguir para mí. Excelente, siempre pues contamos con esos modelos, con esas personas que nos inspiran. Ahora nosotros quisiéramos ir un poco a su memoria, a su recuerdo, y nos gustaría pues saber cómo ustedes se sintieron, cómo ustedes palpitaron el primer día que usted, después de ya graduarse o antes de graduarse, porque mucha gente empezó un poco antes de estudiar también educación o estudiando la carrera. La primera vez que usted se paró
como profesor, como maestra, como maestro en un aula de clases, ¿cómo fue su primer día frente a un aula? Muy bien. Nosotros hacemos lo que le llaman en Estados Unidos el student teaching. Student teaching es una serie de antes de un estudiante graduarse, los estados requieren un cierto número de horas de práctica y nosotros tenemos que ir a un salón supervisado por una persona que envía a la universidad. Se designa a la universidad, ese es tu supervisor de práctica, se le podría llamar así, y es quien ve y supervisa y al final te toca una calificación de cómo tú y si trabajaste, ¿no? Y creo que una de mis primeras cosas fue ya cuando yo estaba ahí en la formación, porque yo estudié pedagogía en Estados Unidos, estudié educación bilingüe a nivel de elemental, ¿no? A nivel primaria sería una manera de traducirlo. Luego que me tocó a mí estar frente a una clase, fue interesante, porque siempre me ha tocado empezar los años a mediados. Siempre me han llevado, yo soy como un relevista, a pesar de que estudié educación, mis dos primeras situaciones de tener bajo mi responsabilidad un salón, fue una que un maestro se fue a mediados de año y en febrero, y era una clase de cuarto grado bilingüe en el sur del Bronx. Y para mí, cuando me paré frente a aquellos muchachos, primero que noté fue que estaban muy necesitados, ávidos de que le enseñara. Otra era novato, mi primer trabajo. Dije, ¿cómo yo voy a hacer esto? Pero lo primero que yo creo que más mi mayor inspiración fue el deseo que tenían los niños de aprender. Era mayor que mi inseguridad. Yo creo que eso fue más importante, pues yo dije, vamos a trabajar con estos muchachos y comenzamos a arreglar el salón y a decorárselo bien para que ellos se sintieran, y terminé exitosamente. Y mi segunda ocasión, donde me tocó, fue en el distrito del cual me retiré, en Yonkers. Fue también a mediados de noviembre. Me habían ofrecido la posición, yo no la acepté porque había tomado otra en otro estado, pero luego volví y la posición estaba ahí y esa la tomé en noviembre. Algo muy parecido también, eran estos niños, más que todo, la necesidad que tenían de una persona que le enseñara, de una persona que estuviera preparada para enseñarles. Y no te voy a negar que todo esto, por más preparado que tú estés, siempre hay en uno una pequeñita, como se dice en inglés, los butterflies in the stomach, esa cosita que uno le da el miedo, porque uno es normal. Y luego uno dice, no, vamos a trabajar porque, como dije anteriormente, tú pones primero la necesidad de los niños es más grande que cualquier inseguridad que tú puedas tener. Y eso es, yo creo que la mayor inspiración que uno tiene es el ver el deseo que tienen los niños de que alguien les enseñe. Bueno, y ya viendo ustedes los años que han transcurrido después de este primer día en el aula, de ver esa gran necesidad de los niños, de que le enseñen. Ahora, mirando un poquito hacia atrás, la trayectoria de cada uno de ustedes, ¿pudieran contarnos y decirnos qué es lo que más disfrutan de su trabajo como docente? Sí, bueno, pues yo puedo decirte que lo que más disfruto de mi trabajo como docente es ver los logros de nuestros niños, de nuestros estudiantes. Don Bosco decía una frase muy, muy bonita, y es que los niños y jóvenes no solamente tienen que ser amados, ellos tienen que tener a alguien que les diga que los ama, y deben de sentirse verdaderamente amados. Cuando tú enseñas, tú das amor, porque la educación es cosa del corazón. Nadie puede dar, ¿verdad?, lo que no tiene. Y es algo sumamente importante cuando ellos no solamente aprenden,
de gramática, aprenden de matemáticas, aprenden de ciencias, sino que también aprenden para la vida. Aprenden de una forma integral, aprenden de valores, aprenden de culturas, aprenden de lo que con amor cada quien le puede enseñar. Y pienso que eso es la esencia de la educación. No es solamente enseñar para pasar quizás de curso para nuestros niños y jóvenes en nuestra sociedad, sino que también aprendan para la vida. Aprendan lo importante que es tú como persona y cómo tú puedes ayudar también a los demás. Lo que tú haces en la sociedad, cómo tú impactas en la vida de cada uno de los niños, transformando cada uno de ellos. Porque cada niño, cada niña, cada joven que está en un aula es una historia distinta. Y esa historia tú tienes que impactarla desde su realidad. Y eso es sumamente confortante y reconfortante cuando algo sucede en la vida de esos niños, que tú vas viendo esas transformaciones y que tú vas experimentando también esas transformaciones en ellos. Eso para mí es sumamente importante. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que el aspecto transformador, ¿no? De la educación es una de las grandes inspiraciones. Algún día tú sabes, o tú tienes la idea de que algún día, esa persona que está frente a ti, tu instrucción tendrá un impacto en su vida. Algo va a cambiar. Y te voy a hacer una anécdota. Una de las cosas que yo me he encontrado niños que yo le he enseñado, y una de las cosas que me recordaban era que yo compartía con ellos mi merienda. Y yo me quedé pensando un día, digo, qué bonito. Pero yo compartía mi merienda. Yo me quedé pensando, yo digo, que ellos decían que yo compartía mi merienda. Y es cierto, yo llevaba manzanas y las compraba en el supermercado, y es verdad, era mi merienda, pero ellos entendían que era mi merienda y yo le daba a ellos de mi merienda. Y era con la idea de compartir con ellos, porque yo estaba tratando de que no comieran dulce y cosas así. Y compraba bolsas de manzana y las compartía con ellos. Me dicen, mire, Mr. Quiroz, ¿tú te recuerdas que tú nos dabas de tu snack? Y yo, sí. Y cuando yo pensaba de mi snack, yo digo, me quedaba pensando, yo digo, sí es verdad, porque ellos quizá era como ellos entendían que era mi merienda, que era mi comida, que era lo que y es cierto, era lo que yo llevaba, pero que lo compartía. Y eso tenía, y el hecho de que se recordaran de eso, para mí era bien impactante, ¿no? Porque uno dice, pero quizás no se recordó de que yo le enseñé matemáticas, suma, sino lo que vio fue cómo yo conecté con él, esa conexión que pude establecer con ellos a través de regalarle una manzana en la hora de la merienda. Eso quizás fuera lo que los niños, cuando me decían mi merienda, era decir que yo se lo daba en una horita, en unos minutos que sacábamos para compartir la merienda. Y para ellos eso era tan importante como enseñarle. Si la conexión que yo podía lograr con ellos a través de compartir algo que era tan mío, que yo compré, que ellos entendían que yo lo compartía con ellos, y para ellos eso era un signo de, entiendo yo, de amor, o de desprendimiento. Sí. Eso también tuvo mucho, yo creo que también eso es una de las partes que tiene mucho valor porque a veces los maestros, y eso se hablaba mucho en años anteriores aquí en Estados Unidos, era el maestro que solamente sigue los dictámenes los dictámenes del currículum, como decimos, ¿no? Entiéndase por currículum de los planes
Si hay que enseñar matemáticas, tenemos que enseñar primeramente suma, esto y esto. Y a veces ese no es el maestro que un niño quiere. Él quiere aprender, sí, pero también quiere un maestro que se pueda conectar y entienda su realidad. Interesantísimo todo esto que estamos conversando, y realmente queremos que las personas que nos escuchan pues se involucren en lo que es el trabajo del maestro, y también sepan de que hay también ciertas dificultades, ciertas, vamos a decir, retos que enfrentan los maestros día a día. ¿Ustedes nos pueden brindar alguno de esos retos que ustedes pues viven día a día en su labor como docentes? Sí, pues de mi parte puedo compartirte que dentro de nuestros retos y desafíos que nosotros tenemos en el día a día con la sociedad ahora mismo y con nuestros estudiantes, es precisamente que ellos puedan valorar no solamente lo que estamos haciendo en el ahora, cómo eso me va a impactar para mi futuro, para lo que yo quiero lograr o lo que yo voy a hacer. Es un desafío para nosotros el uso de las tecnologías de una manera responsable, pero también sigue siendo un desafío para nosotros la integración de la familia verdaderamente en el proceso de aprendizaje de sus niños. Y por último te voy a mencionar la parte de los valores morales y cristianos que nosotros como sociedad estamos teniendo, estamos impactando, estamos demostrando. Sigue siendo un desafío para nosotros en la educación de una sociedad que en un futuro va a ser quienes nos van a estar dirigiendo y nos van a estar dando seguimiento a la labor que nosotros tenemos ahora mismo. Y en cada uno de los aspectos en los cuales los niños de ahora se puedan desarrollar en un futuro. Pienso que sigue siendo importante darle ese valor no solamente lo que yo doy ahora, sino cómo eso me va a impactar en el mañana. Nuestros niños de ahora están viviendo muy en el ahora, y poco, es verdad que no podemos quizás pensar ¿qué yo voy a hacer en el futuro? ¿Cómo voy a estar en el futuro? No es solamente pensarlo, quizás no enfocarme solamente en eso, pero lo que yo hago ahora definitivamente me va a impactar, y mis decisiones definitivamente me van a impactar en lo que yo voy a hacer en un mañana. Cómo yo puedo ir forjando mi mañana viviendo mi presente. Yo creo que la falta de propósito puede ser un gran reto. Yo conversaba eso hoy con una compañera, es que si el niño no entiende o quien le instruye no instruye con propósito, ese es el grave peligro. Y es un gran reto porque ellos ya sabemos que no tienen, muchos de ellos carecen de propósitos, y puede ser en donde viven. Entonces, si no saben por qué están haciendo algo, por qué yo debo de aprender eso, por qué yo estoy aquí, es un gran reto. Ellos no poder conectar con un propósito, porque muchas veces los estudiantes, una de las cosas, y yo lo hacía, ¿por qué tengo que aprender eso? Entonces, ahí tú como educador tienes que buscar, sí, porque esto te va a ayudar a esto y a esto. Es decir, definir clara, con precisión, el propósito de por qué hacemos lo que hacemos. Porque, como yo decía anteriormente, si lo vamos a hacer porque es un dictamen del Departamento de Educación, no, porque el niño no se va a conectar con eso. Pero si yo le digo, mira, es necesario que aprendas a multiplicar. ¿Por qué? Porque al día que tú vayas a comprar con tu mamá, es decir, hacer esas conexiones que tengan
importancia en la vida diaria. El propósito. Es decir, porque de lo contrario, nada de eso, por más bonito que lo hayan diseñado, a nivel de Estado, a nivel de departamentos de educación, no, al niño no se va a conectar y no tiene resonancia con su realidad. Bueno, como podemos ver en esta conversación que estamos sosteniendo, en este reconocimiento que le estamos haciendo a los maestros, ya que se aproxima el Día del Maestro en República Dominicana, vemos que es una carrera muy bonita, en donde es una carrera que se hace por amor, por servicio, pero que también tiene sus retos, como nos acaban de decir nuestros invitados en este espacio. América Antigua, del Centro Salesiano Don Bosco y también de INTEC, y Lovell Quiroz, educador bilingüe que se desempeña en Yonkers, Nueva York, en los Estados Unidos, y que muy amablemente han accedido a conversar con nosotros en este programa. Queremos darle la bienvenida a quienes se unen con nosotros a esta hora a través de Vida FM 105.3 y también a aquellos que nos escuchan de manera diferido. Gracias por su fidelidad a este programa Educando en Valores. Y continuando con nuestra conversación, me gustaría que hagamos como una especie de comparación entre el ambiente escolar de cuando ustedes iniciaron como maestros y el ambiente escolar que se vive hoy en día, en la actualidad, en las aulas en las aulas, tanto aquí en República Dominicana como en los Estados Unidos, en donde está Lovell Quiroz. ¿Cuál es ese ambiente? ¿Qué comparación podemos hacer? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Bueno, yo te puedo decir que... Mira, Blanca. Sí, disculpe. Adelante. Sí. Mira, Blanca, yo puedo decirte que para mí el maestro en la actualidad sigue siendo un héroe. Nosotros en tiempo de pandemia, nosotros le llamamos a los maestros y a todo el mundo que estuvo involucrado en ese evento que el mundo vivió. Héroes sin capas, ¿verdad? Pero el maestro sigue siendo héroe, sigue siendo amigo, sigue siendo tutor, sigue siendo una persona que inspira, que tiene un poder inigualable de transformar vidas desde su aula, desde su espacio, desde lo que hace, de impactar de una manera positiva al estudiante que puede estar. Y dentro de todo hay una realidad importante que nosotros no podemos dejar de lado, porque la educación a las personas que nos gusta, nos apasiona, nos mueve, nos ilusiona, día tras día es una ilusión el educar y llegar a nuestras escuelas para encontrarnos con nuestros chicos. Y yo te puedo decir de mi parte, yo puedo llegar a mi escuela con cualquier situación. Yo veo a nuestros estudiantes y como que todo cambia y ya la situación se transforma igual y yo puedo verla quizás de una manera distinta, pero me enfoco en lo que voy. Y nuestros docentes en las escuelas, con lo que nosotros estamos viviendo, con esta falta de valores que es importante, esta falta de mamá y papá, quizás no porque quieren, sino por el cúmulo de trabajo, porque no tenemos quien cuide a los niños, porque los niños están en una jornada escolar extendida, porque yo tengo 2 trabajos, porque los tipos de familia que nosotros atendemos, por el entorno sociodemográfico donde ellos puedan desenvolverse. El maestro tiene 35 historias diferentes en el aula y tiene que trabajarlo con cada uno. Para mí, el maestro sigue siendo un héroe y hay una diferencia, claro, muy marcada, quizás a lo que era
antes, 10 años atrás, a lo que nosotros estamos viviendo ahora, con la misma cantidad de estudiantes. La cantidad no es lo que difiere ni es lo que pone una distinción. Más bien es la sociedad, el ritmo que nosotros llevamos como sociedad, lo que estamos viviendo día tras día, los videojuegos que nuestros chicos están manejando, los temas que los niños están manejando, que quizás no son temas para cada una de las edades, y cómo nosotros tenemos que abordar esos temas desde las aulas y buscar una solución. Ya que el estudiante tiene y que el niño tiene una información, nosotros no lo podemos dejar con la curiosidad de que o de que siga buscando información donde no debe de buscarla. Trabajarlo de manera a lo que es y a la edad que pueda tener, conjuntamente con la familia. La familia no se puede dejar de lado. Y siguen siendo héroes. Para mí, son héroes. Yo creo que la diferencia entre la época que uno inició, ¿no?, la vida escolar, y la de hoy es que el niño viene con más información que lo que se espera, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con la exposición a las plataformas digitales, a las redes sociales. Muchos niños los padres le abren cuentas. Si los niños conocen más, hoy en día, dentro del contexto que vivimos, que un niño hace aproximadamente 30 años, porque la gran mayoría de la información que muchos niños, y eso tiene mucho que ver su nivel socioeconómico, ¿no?, se aprendía en la escuela. La gran mayoría de lo que el niño conocía, lo conocía en la escuela, aparte de la formación doméstica, ¿no?, de la formación del hogar. Hoy en día no, ya el niño lo quiere en su casa. Antes de llegar a la escuela, ya el niño le puede hacer una pregunta al maestro de cosas, algo que él buscó. Y ahora con la inteligencia artificial ya él puede buscar cosas que te puede hacer una pregunta que a la que tú quizás no tengas la respuesta, pero la puedes encontrar, pero en el momento no la tienes. Y ese es un reto. Yo creo que el maestro de hoy día, o la maestra de hoy día, tiene que estar preparado para eso, para esa eventualidad. Eso es lo que se llama la proactividad, ¿no? No reaccionar. Y sí, porque si reaccionas, está demostrando que no estás preparado. Entonces, estar proactivo, sí. Si no conoces las respuestas, puede decirle al niño, te puedo contestar luego, no la sé ahora, pero puedo ayudarte luego. Y si la conoces, pues bien, le puedes, no sé, aportarle algo. Pero la gran diferencia es esa. El niño viene con más conocimientos de la casa y que el niño traía antes, porque si el niño se llevaba para que aprendiera en la escuela, y hoy en día no, el niño en la escuela lo que va a enriquecer o a expandir. Y debo decir que muchos niños no tienen probablemente unas destrezas o ciertas competencias o destrezas, y las aprenden en la escuela. Todavía eso sigue siendo la parte del proceso, pero tienen unos conocimientos, conocen muchas cosas que a veces los mismos, los adultos o los quienes tienen la responsabilidad de enseñarle, no esperan que el niño pues produzca cierto tipo de comentario, no. Eso creo que es la gran diferencia entre el niño que fui yo y el niño que viene hoy donde mí. Bien, para todas las personas que nos están sintonizando en este momento, pues estamos celebrando el Día del Maestro, el Día de la Maestra Dominicana, y que nosotros tenemos a dos invitados muy especiales, uno que pues hace vida en los Estados Unidos y también ejerce su profesión allá, y una maestra pues que también la tenemos aquí en la República Dominicana, y estamos viendo pues ese compromiso que tienen ambos
y esa vocación que han ido desarrollando para celebrar el Día del Maestro. Ustedes hablaban hace un rato sobre lo que es la relación con los estudiantes y eso tiene un peso muy importante hoy en día, y se ha dado el caso de cierto en la República Dominicana y en otros lugares, pero en República Dominicana recientemente hemos tenido casos donde pues esa confianza pues se ha visto un poco trastocada por algunos hechos que son un poco lamentables, pero en sí la relación entre maestro y alumno siempre ha sido muy especial. ¿Qué tipo de relación construyen ustedes con sus estudiantes para que sea también una relación sana y también que pueda pues llevar tanto un efecto positivo tanto a los alumnos, a ustedes, como también a los padres? Pues mira, hoy en día, recuérdate que dentro de mi contexto hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Pero creo que la relación más importante que uno puede establecer con el estudiante es la relación de guía, de guiarlos, ¿no? Siempre guardando ciertas distancias, porque recuérdate que hay cosas que yo no puedo decirle a un niño, ya no puedo como antes. Antes los maestros tenían mucho más licencia y cosas que podían decir, hoy no, menos los Estados Unidos. Pero sobre todo de guía. Pero una de las mejores relaciones también que yo he visto que han sido muy exitosas es a través de las cosas que tenemos en común. Un niño, por ejemplo, en una clase bilingüe, un niño sabe que tú te preguntas, ¿de dónde es usted, maestro? Pues ellos quieren buscar esa conexión. Y crear conexiones es lo que yo creo que es más importante. Una conexión, bueno, si no soy de tu país, pues me gusta una música o conozco algo de tu cultura, conozco una música o un artista de tu país, conozco un atleta que te guste. Y tú empiezas por ahí. Sobre todo, los niños tienen en nuestro contexto, vienen de diferentes países, y tienen diferentes predilección por los deportes. A algunos les gusta el fútbol, a otros les gusta el baloncesto o el béisbol. Y tú, mire, yo conozco por ejemplo, a Juan Soto, ¿no? Aquí en Nueva York, en el área de Nueva York. Mire, ese dominicano. O conozco a Messi. Es decir, esas conexiones también fomentan relaciones sanas, más que todo sanas, es una palabra muy importante, con los estudiantes. Porque, mire, el profesor sabe de lo que yo sé. O mencionar a un artista que él conoce también. Porque por ahí comienza uno a bajar esa, ¿no? Esa pequeña capa que pueden poner los niños de defensa o de miedo, y él se acerca un poco más a ti. Sí, estoy de acuerdo, muy de acuerdo con Lovell. Pienso que también el tipo de relación que nosotros que fomentamos con nuestros chicos es una relación de respeto mutuo, pero también de escucha. Nuestro contexto en el centro educativo, al ser una educación salesiana, nosotros tenemos una filosofía educativa muy, muy bonita, importante, y es de velar también por el crecimiento y el desarrollo integral del niño y de la niña. Y en esta parte, pues, identificar cuando el niño quizás manifiesta una conducta, una acción diferente, acercarnos y dedicarnos quizás a escuchar lo que tiene, lo que siente y cómo está en ese momento, observarlo, puede darnos a nosotros una idea de que quizás necesita un poco más de la atención y de la escucha de nosotros como docentes. Entonces eso nosotros lo fomentamos mucho en nuestra comunidad educativa. ¿Esto qué nos hace? Acercarnos más, tener una comunicación más cercana y, como decía don Bosco, darles esas palabritas al oído
de que tú lo puedes hacer, de que tú lo puedes lograr, de que lo vamos a solucionar, de que tú no estás solo, quizás. Y pues en este ambiente es un ambiente de confianza, pero también de respeto, cuando hay que hacer un llamado de atención con firmeza, pero con benevolencia, con amabilidad, con nobleza. Y pues esto nos lleva a que ellos también pues se sientan en la confianza de cuando les pasa algo, se acercan inmediatamente. Profe, necesito esto, mire, necesito aquello, a mí me pasa tal cosa o pasó tal cosa en casa, y eso crea un ambiente de confianza. Nosotros estamos muy marcados también por la parte de la alegría, y en esa alegría de vivir y de estar en el día tras día, de agradecer, pues ellos sienten siempre esa confianza de acercarse y de hablar, de comunicar lo que pueda, lo que esté pasando en el día. Bueno, y esto que nos cuentan ustedes y que lo que demuestra es la importancia que tiene la educación también en valores para nuestros pequeños, para nuestros niños, jóvenes y adolescentes. No solamente, como decía Lovell en algún momento de esta conversación, no solamente enseñar matemáticas o lengua española o cualquier otra asignatura, sino que también se llevan la parte de esa educación en valores. Bueno, llegado a este punto de nuestra conversación, ya doblando, como dicen por ahí, la curvita de la Paraguay, ya casi al final de nuestro programa, le vamos a hacer dos preguntas de manera individual, una para Lovell y una para América. Entonces yo voy a comenzar con la pregunta que va dirigida a Lovell para que él nos responda y nos cuente qué significa para ti, Lovell, representar al maestro dominicano fuera del país y cómo haces para integrar tu identidad en tu práctica docente. A ver. Sí, sí. Significa mucho porque es una gran responsabilidad, sobre todo la de vencer y destruir los estereotipos, ¿no? Y desconstruir estereotipos, porque siempre hay un estereotipo: el dominicano es pelotero, el dominicano es esto, o tú eres como migrante, viene aquí a hacer ciertas cosas. Y creo que llevar esa responsabilidad en mis hombros me enorgullece y me ayuda a ser un referente para futuras generaciones. Es decir, no, podemos ser, no somos el típico inmigrante o el típico dominicano que la gente espera que sea, pero no, nosotros damos más, somos más. La otra parte de tu pregunta se me perdió en lo que yo contestaba, ¿no? Si me podías, por favor. ¿Cómo haces para integrar tu identidad en tu práctica docente? Claro, mi identidad constantemente. Los niños, como te decía anteriormente, los niños me preguntan de dónde tú eres, o puede ser que yo la integro. Puedo, en un momento dado, puedo estar enseñando y pongo que sí, te puedo poner una bachata para ambientar, o una música de Juan Luis Guerra, que es un poquito más, porque los toco porque hay que cuidar mucho lo que uno pone en los contextos educativos, porque dicen algo de compuesto, entonces yo busco lo que tengan las letras más limpias, como decimos por aquí. Eso también representa mi identidad. O también otra parte con donde yo me represento es traigo platos cuando hacemos celebraciones, o yo le llevo platos de representantes de mi cultura, de nuestra cultura. O recuerdo que mi mamá, cuando estaba bien, ya no puede hacerlo, pero hacíamos bizcochos, ella hacía, yo llevaba, y eso eran famosos en los salones de clases míos. El bizcocho dominicano que hacía tu mamá, entonces yo lo llevaba. Eso era también una manera de yo representar mi identidad, siempre con pequeñitos detalles, porque el niño se va a dar cuenta de quién tú eres y de dónde tú eres, ¿no? El estudiante no
el estudiante te está mirando. Ellos no están ahí, ellos no son robots, ¿no? Ellos saben quién tú eres, y si tú crees que tú lo vas a engañar, creo que tú estás más equivocado que ellos. Pero ellos saben quién tú eres. Desde el momento que te paras frente a ellos, saben quién tú eres y quieren ver la realidad tuya, no algo que tú estés disfrazándola. Y yo creo que la mejor manera de uno, no sé, representar eso y sobre todo en términos de enfatizar mi identidad es siendo tú, llevar algo que sea de tuyo. Muy bien. Bien, profe América, nosotros quisiéramos saber qué mensaje le da a usted fuerza para seguir enseñando en nuestro contexto local, en un ambiente que a veces se puede tornar un poquito difícil por las condiciones que tenemos en nuestro país. Mira, nosotros hace un tiempo, dentro de las formaciones que recibimos, recibí una frase que la he hecho mía y parte de mi hacer cotidiano. Y la recibimos del padre José Pastor Ramírez. Y él nos decía, o sea, ustedes tienen el mayor poder. Lo he mencionado durante casi esta entrevista, y es, como docente tienes el mayor poder, y es de transformar vidas. Esto me hace a mí cada día levantarme, tomar las riendas, tomar decisiones con alegría, con dinamismo, con un rostro quizás alegre, agradable, buscar soluciones, ver lo positivo en todo lo que nosotros podamos vivir en nuestro contexto escolar. Y para mí eso es lo que me hace. Ese es el mensaje que yo puedo también ofrecer. Es que el docente tiene en sus manos el poder más grande, y es de transformar vidas. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Desde la objetividad, desde lo positivo, desde lo que yo doy, desde lo que yo soy. Y dar lo mejor cada día. Bueno, y estas palabras, con estas palabras y este mensaje que nos ha transmitido América ya en el cierre de esta entrevista, bueno, yo creo que debe de quedar en nuestros corazones, y esperamos que ustedes que nos escuchan se lleven algo de lo que estos docentes han compartido con nosotros hoy, que estamos por adelantado celebrando su día, el Día del Maestro, que como reiteramos es el próximo 30 de junio, pero que quisimos hacer este reconocimiento desde hoy para todos los maestros que nos escuchan, todos los maestros que de alguna manera interactúan con nosotros a lo largo de nuestras vidas. Un agradecimiento profundo por su entrega, su dedicación, y agradecer también a nuestros invitados en el día de hoy, América Antigua y Lovell Quiroz, que nos han acompañado en esta entrevista. Jonathan. Bueno, reiterarle las gracias tanto a ustedes, profesores, profesora, por estar con nosotros y todo lo que han tenido que superar para poder estar con nosotros, y también para las personas que nos escuchan, pues ya ustedes saben, pueden compartir todo esto en las diferentes plataformas de podcast, así que nos veremos ya la próxima semana. Bye bye. Muchas gracias a nuestros invitados. Bye. Hasta la próxima. Gracias. Bye bye, encantada. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.